A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a otra Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y Community Manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y @Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, @Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que salimos en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Y en publicidad, recordarles que llegamos en una presentación de nada más y nada menos que el mejor pan de Maracaibo. Si no han apartado los panes de jamón y el pan de queso, vayan a la panadería y charcutería San José, que son exquisitos. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Lo hacemos a nombre de la Gobernación del Estado Zulia y de Textil Zen Sports. En Textil Zen Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad. Chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en @TextilZenSports. Textil Zen Sports. Confección y bordado profesional.
Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11:09 de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306. Mencionar su nombre y cédula de identidad. También les voy a recordar que siempre estemos interactuando a través de nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y @Frecuencia Noti en Twitter, para que por allí también estemos haciendo ese feedback entre los problemas de su comunidad y nosotros. Bueno, comenzamos una nueva semana del mes de noviembre, ya penúltimo mes de este año 2022. Hoy es 7 de noviembre del año 2022. Un día como hoy, bueno, se desarrollan muchas cosas, pero gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia les voy a dar algunas de las efemérides que se desarrollan el día de hoy. Bueno, según nos cuenta la gente de nuestros amigos del acervo histórico del estado Zulia, hoy 7 de noviembre, pero del año 1837, nace en Maracaibo Venancio Pulgar, militar, político y diplomático. Fue llamado como el beduino del lago y el nieto de la chinita. Fue un caudillo zuliano del siglo XIX de acciones controversiales. Apoyó el bando centralista durante la Guerra Federal y en 1862 se enfrentó en una revuelta local en contra del gobierno de Páez, restableciendo el orden legal en Maracaibo. También un 7 de noviembre, pero del año 1990, la gobernación del estado Zulia declara mediante decreto 2209 a la agrupación gaitera Barrio Obrero como patrimonio folclórico y musical del estado Zulia. Conjunto gaitero fundado en 1955 en Campo Obrero, barriada de Cabimas, que posteriormente se denominaría Barrio Obrero de Cabimas. Sus fundadores fueron Héctor y Alberto Silva, Ramón Herrera Navarro, Nelson Romero el Cabimero, no el ayayero de acá de Maracaibo, José Romero, José Silva, Daisy Silva, Magda Guerra, Joaquín Manzano Padrón y Tito Delgado Medina fueron los fundadores de ese barrio obrero de Cabimas. También un 7 de noviembre, pero del año 1991, muere en Caracas Cristo Churio. Nació en Las Dolores, municipio Sucre del estado Zulia. El 20 de mayo de 1940 fue político, parlamentario y productor agropecuario, diputado al Congreso Nacional en el año 1974, 1979, 1984 y 1989, directivo del bloque parlamentario zuliano. Muchísimas gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia, siempre consecuente con las efemérides del día, sobre todo de este lunes. Bueno, vamos entonces con las principales informaciones, hacer un repaso rápido antes de identificar nuestro programa de todo lo que está aconteciendo a nivel local y nacional. Bueno, seguimos con más.
Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la tasa de inflación de octubre del 2022 fue de 14.5% mensual, 142.6% acumulada y 173% anualizada. Con estos resultados, según publica el portal Banca y Negocios, Venezuela sigue siendo y sigue reflejando una alta y persistente inflación. O sea, aquí nada se ha arreglado. Los rubros que mostraron mayores aumentos de precios fueron los servicios con 19,7%, las comunicaciones con el 17,2%, alimentos y bebidas no alcohólicas con el 12,5%, esparcimiento con el 10,2% y transporte con el 8,2%. El análisis de la aceleración de la inflación en octubre fue de 14.5% respecto a septiembre, con un 11.5%. Deben tomar en cuenta, entre otros, los siguientes elementos. Según el Banco Central de Venezuela, entre octubre y septiembre el tipo de cambio se depreció en 4.7%, en tanto que los datos del mercado paralelo indican que la depresión fue del 8.9%. De manera tal que la dinámica de aumento de los precios excede con creces el ajuste del bolívar respecto al dólar, lo que corresponde claramente a un problema de sobrevaluación o atraso del tipo de cambio. En otras palabras, los bienes importados son más baratos que los productos que se generan internamente. Es decir, pareciera que está influyendo otros elementos más allá del tipo de cambio en el comportamiento de los precios, y que la política del Banco Central de Venezuela de procurar la estabilidad del bolívar, aparte de costosa, es ineficaz. Conviene señalar que en septiembre el tipo de cambio se depreció entre 4.5% en relación al mes de agosto. Bueno, y una situación bastante insólita se está viendo acá en Maracaibo con la aparición de estos caracoles africanos en varias partes de la ciudad de Maracaibo, sobre todo en el sector El Milagro, parroquia, toda cerca de la parroquia Santa Lucía, donde se ha visto este caracol africano. Ya las autoridades están tomando los mecanismos al caso para poder recolectar y tratar de eliminar este caracol africano. Pero hay que estar pendiente en sus hogares, amigos que nos están escuchando. Hay que estar pendiente a todo lo que digan las autoridades pertinentes para poder recoger estos llamados caracoles africanos y erradicarlos, porque generan muchas enfermedades tanto en los animales como en las plantas y en nosotros también, los seres humanos. No los toquen, si los llegan a ver, no los toquen. Enseguida llamen a las autoridades para que los vengan a recoger. Bueno, son las 11:15 de la mañana. Nosotros vamos a la pausa y al retorno estamos acá con nuestro invitado del día de hoy. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Radio Fe y Alegría. Son las 11:16. Inicio del espacio publicitario. Hola. Hola, hija. Al fin te encuentro. En estos momentos estoy fuera del país. Inténtalo más tarde. La Cruz Roja Venezolana te da una buena señal para encontrar a tu familiar con quien has perdido contacto. Llámanos al 0412-266-5945 o envía un correo a familiares.bzla@icrc.org. Hola, papá. Qué bueno poder escucharte. Me haces mucha falta. Cruz Roja Venezolana. Somos una buena señal en el camino. Osfor, protección y estilo. Personaliza tus gorras, bolsos, franelas y chemises con la mejor calidad del mercado. Father Osfor. Somos especialistas en estampados, bordado digital y sublimación. También hacemos uniformes industriales, deportivos y escolares. Father Osfor. Contáctanos al 0424-679-5252 o a través de nuestra cuenta en Instagram
@Father Osfor. Marcamos el estilo, tú la diferencia. Fin del espacio publicitario. Apágale la fiesta al dengue. Lava y cepilla los tanques, los cauchos ubicados en los parques infantiles que puedan contener aguas estancadas en episodios de lluvias. Rellena con tierra, tanques sépticos, desagües y letrinas abandonadas. Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. Pana, pican duro. Disfrutas de Fe y Alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11:19 de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306. Por aquí tengo un mensaje, me envía la productora. También a través de nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram, @Frecuencia Noti en Twitter. Buen día, Dios los bendiga, para hacer un llamado a los entes municipales en San Francisco, ya que deberían de hacer un cronograma para la recolección de los desechos sólidos. El aseo no pasa, ya que en el sector El Soler no sabemos cuándo pasan y cuándo lo hacen, solo recogen en los negocios, sobre todo en el lote 8, muy poco, solo los que están en la avenida tienen la suerte de recogerla. Por favor, que hagan algo, se les agradece, dice la señora María Luisa desde El Soler. Atención a la gente de la alcaldía de San Francisco con la recolección de la basura. Bueno, vamos entonces con nuestra sección. Hoy dialogamos con... En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con... Sí, señor, en nuestra sección hoy dialogamos con el ingeniero Golfredo Dávila, @Golfredo Dávila es en redes sociales, secretario general de Vanguardia Popular y miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. ¿Cómo estás, Golfredo? Bienvenido a Frecuencia. Gracias, Felipe. Teníamos tiempo que no nos veíamos en un programa. El último programa fue la otra emisora. Sí, señor. Sí, señor, hace mucho tiempo. Bueno, la situación está bastante álgida en lo que tiene que ver en cuanto a la política. Sabemos muy bien todas las negociaciones que se ha hecho entre el gobierno norteamericano, el gobierno venezolano y la oposición. A lo mejor alguna vez no supo que esas negociaciones se estaban haciendo por debajo de la mesa. Y ahora volvemos otra vez al acuerdo. En México supuestamente se van a sentar nuevamente. Ya se está hablando mucho de eso. ¿Cómo se está preparando la oposición, sobre todo desde tu partido, desde Vanguardia, para poder enfrentar este presunto adelanto de elecciones, que ya Diosdado también lo dijo, que podrían adelantar las elecciones? Sí, bueno, hace unos 4 meses yo escribí un artículo donde decía exactamente que había que prepararse tanto para un posible adelanto de elecciones como para unas primarias, en el sentido de que se respete la Constitución y bueno, vayamos al 2024 como lo reza la Constitución. Pero bueno, el doctor Gemar Pernía hizo una intervención en el acto que hicimos, el Frente Amplio Venezuela Libre, el miércoles,
Y él solicitó a la directiva del Frente Amplio hablar del tema internacional. Y dijo algo que yo comparto y que creo que todos coincidimos en ese planteamiento, que es que nosotros no podemos poner la política venezolana a depender del asunto internacional, de las relaciones de poder a nivel internacional, porque los países se manejan de acuerdo a intereses muy particulares. A Estados Unidos, por ejemplo, cuando le conviene enfrentar al gobierno venezolano por alguna circunstancia, lo hace por conveniencia de su interés, no por conveniencia de los venezolanos. Han llegado a acuerdos a raíz y han vuelto a negociar a raíz del tema de la guerra entre Ucrania, mejor dicho, la invasión de Rusia, que se tornó en guerra entre Rusia y Ucrania, porque es una invasión. Así incluso el chavismo venezolano diga que es una guerra justa porque los rusos tienen razón. El chavismo venezolano dice eso, ¿no? Bueno, porque son aliados sí. Del gobierno de Putin. Sí, entonces, pero es una, vamos a decir, una vulgar guerra, invasión transformada en guerra, que es criminal y allá, y desde luego Rusia está cometiendo delitos de lesa humanidad con esa situación. Ahora bien, ¿qué pasa si los venezolanos ponemos a depender nuestra situación de las negociaciones, del próximo diálogo en México? Que por cierto, alguien dijo días pasados, algo que no se debe decir públicamente, pero lo dijo, no hay manera de ejercer una presión para que se siente gobierno y oposición. No se ha conseguido la manera. Por supuesto que no hay ahorita para ejercer la presión. ¿Por qué? Porque los dos mecanismos que existían hoy no existen. No estoy diciendo que no puedan existir mañana, pero hoy no existe. Uno era la presión internacional, que era lo último. En la época de la pandemia fue casi que lo que existía, la presión internacional. Y la otra es la presión de calle, que ha tenido este año, por supuesto, mucho desarrollo, pero fundamentalmente centrado en un tema social, reivindicativo, que es importante, y yo lo justifico, porque realmente la gente está saliendo a la calle a exigir sus derechos, a exigir sus reivindicaciones, y fundamentalmente reivindico al sector donde yo ya me encuentro, que es el sector de adultos mayores, que no es que es este año, no, todos los años, incluso en pandemia, salimos a la calle a protestar. Ahora, no es una protesta que incluso Andrés Caleca, hace 3 meses nos reunimos con Andrés Caleca, que fue presidente del CNE, donde él decía que había que ejercer una presión por 3 cosas fundamentales. Una, la reapertura del REP. Hay 2 millones de jóvenes que no están inscritos, que les corresponde. Y el REP, se dice, ¿qué significa REP? Registro electoral permanente, se supone que debe ser permanente. Él decía, la presión tiene que ser para que el CNE se coloque en cada comunidad, como siempre ha existido, o antes existía, que se iban a los colegios a inscribir a los nuevos jóvenes. ¿Cómo va a venir alguien de Santa Bárbara a inscribirse en la barraca? Es muy difícil. O sea, no tiene ningún sentido eso. Pero y evitar la tramoya o las trampas que hacen, que buscan las bases de misiones o las casas del PSU para inscribir. Eso es ilegal y eso hay que rechazarlo. Pero no solamente la inscripción de 2 millones de nuevos votantes, sino que está una cantidad de 2 millones de personas que son migrantes internos. Por ejemplo, zulianos que se han ido a vivir al centro del país. O a Caracas. Fundamentalmente Caracas, Yaracuy me dice que se han ido mucho. O cualquier otro estado que están viviendo en esos estados porque en el Zulia tuvieron problemas. O distintas personas que se han movido por el país y que necesitan actualizar su registro electoral. O registrarse de nuevo con la residencia, porque esas personas, si este domingo fueran las elecciones, ya tendríamos 4 millones de personas que no tendrían derecho a voto. Claro. Y decía Calega que son más de 4 millones
de venezolanos que no tienen derecho a voto que están en el exterior. Súmate, dice que no son 4 millones, que son 4.800.000. Entonces ya estamos hablando de 8.800.000 venezolanos que no tienen hoy derecho al voto. Entonces esa es una presión que hay que ejercer desde aquí. Por supuesto, también los venezolanos que están en el exterior pueden hacer alguna actividad en la embajada, en los consulados, si es que los hay, para presionar desde ese punto de vista. Pero si nosotros nos quedamos, y ese es el llamado que al liderazgo político nacional, que hay que enfocarse en eso, pero sin descuidar la lucha de la gente por sus derechos. Por ejemplo, si el problema del Zulia sigue siendo los apagones, los líderes políticos tienen que acompañar a la gente en la lucha porque se restablezca realmente el derecho a tener electricidad. Y ahora con esta situación del borrón y cuenta nueva, que no es ningún borrón y cuenta nueva. No, que va. Eso no es borrón. Ya teníamos ciertas informaciones de que iban a haber una inversión internacional de unas empresas transnacionales que van a venir a resolver el problema eléctrico en Venezuela, y eso se supone que implicaba que tú tenías que pagar. Y eso es normal, que tú tengas que pagar un recibo. Pero hay que ver cuánto se han robado. O sea, el latrocinio, los miles de millones de dólares que han saqueado, que eran destinados al tema eléctrico, eso no se le puede recargar a la gente. Al pueblo no se le puede recargar ese. Y lo otro es que la gente dice, vamos a pagar. ¿Seguirán robándose el dinero? Porque esa es la otra duda. Tú pagas tus impuestos, tú pagas tu recibo de electricidad, lo que sea. ¿Y quién garantiza que ese dinero realmente se va a invertir en el desarrollo? No, y el ministro dijo que iban a colocar módulos en cada centro comercial para cobrar entonces nuevamente la tarifa eléctrica. Primero para registrarse, llevar nuevamente la dirección, los datos. Todos los datos, y luego comenzar a cancelar, ¿no? Pero el tema es ese. O sea, yo no me niego a que hayan impuestos, a que se cobren los servicios. El asunto fundamental es saber si ese dinero que tú estás cancelando por los servicios llega y cumple sus funciones. Porque ¿cuál es la duda? Y hay una campaña, incluso gente de oposición que ha dicho que la única manera de resolver los problemas de los servicios públicos es que la gente cancele. Yo lo he escuchado. Sí. Yo les he dicho a ellos, la gente cancela y ese dinero realmente se va a administrar como debe ser. Bueno, lo mismo está haciendo la gente de la alcaldía con el tema del SAGAS, el SAGAS y el aseo. Impuestos, el aseo. Pero ahí hay un indicativo de que las cosas se van a hacer como se quiere. O sea, realmente si hasta ahorita, porque hay una falla ahorita en el aseo urbano y en el SAGAS en algunos sectores, por menos en el barrio donde yo vivo no hay gas. No hay gas por tubería, pero tenemos que comprar la bombona. Y hay fallas. Y el tema no solamente es un problema administrativo, ahí hay otras fallas que tienen que ver con la cultura de la población. Mira, los playones los limpian. Y el mismo día que limpian esos playones, ese mismo día ya está lleno en la tarde. Eso no se concibe. ¿Cómo es posible que la gente también no asuma que está contribuyendo a darle, a afear la ciudad, pero también a contaminar el ambiente? Y lo otro es que queman en esos sitios, ¿no? Pero bueno, para terminar el tema... Ya nos toca identificar. Bueno. Si quieres vamos a identificar, ingeniero. Identificamos y seguimos hablando entonces de estos temas de política y temas también que tienen que ver con la lucha social que tiene cada uno de los ciudadanos acá en el estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11:32.
Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente. Buenos días, Venezuela. A esta hora les informamos que denuncian brote de dengue en algunas comunidades de San Fernando de Apure. Nuestro compañero Alexander Medina con la información. Habitantes de varias comunidades de los municipios de San Fernando y Viruaca del estado Apure han venido denunciando en los últimos días la existencia de supuestos brotes de dengue en estas barriadas populares. De acuerdo a la información que han venido suministrando a Radio Fe y Alegría Noticias, en estos barrios de ambos municipios apureños hay una importante acumulación de zancudos, lo que origina pues la presencia de la Aedes aegypti, que es el vector que origina esta enfermedad. También han reportado que estas personas que se han contagiado de dengue presentan los síntomas de fiebre alta, dolores de cabeza, dolores también en otras partes del cuerpo y vómito. Y cuando han acudido a los módulos de salud, el diagnóstico médico es que sufren de dengue debido pues a la acumulación de agua, ya que también estos dos municipios confrontan actualmente un crítico servicio de agua potable, por lo que las personas tienen que depositar y almacenar en varios recipientes que al no taparse se convierten en cultivos de larvas de la Aedes aegypti. Desde San Fernando, Alexander Medina, Radio Fe y Alegría Noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero y recuerde que esta y otras informaciones podrá leerlas en nuestra página web radiofeyalegrianoticias.com. Les acompañó Jesús Villalobos. Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente. Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la Panadería y Charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. En la tierra zuliana, invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad. Con rumbo firme hacia un Zulia productivo, con iniciativas y proyectos sostenibles a corto y mediano plazo. Alianzas estratégicas con los sectores empresariales, comerciales y agropecuarios. Los acuerdos con diferentes niveles de gobiernos, representaciones diplomáticas, gremios y academias. El respaldo al restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia y la reapertura de la frontera. Las gestiones para el regreso de las grandes transnacionales y la reactivación industrial y petrolera. La propuesta de la utilización de los recursos congelados en el exterior para solucionar la crisis eléctrica, el suministro de agua y la reconstrucción de nuestros centros de salud y escuelas. Estamos encaminados hacia la recuperación de la grandeza zuliana. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro. En Textil Zen Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad,
chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en @textilsensports. Textil Zen Sports, confección y bordado profesional. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia de Noticias. Son las 11:38 de la mañana, dialogando con nuestro invitado del día de hoy, Golfredo Dávila, secretario general de Vanguardia Popular y miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Hay muchas cosas que se dicen, sobre todo los que son opinadores en las redes sociales. Dicen que bueno, que a lo mejor el gobierno quiere adelantar las elecciones para el año 2023 porque es el periodo del presidente Joe Biden y como se hicieron esas negociaciones, si la hacen en el 24 a lo mejor van a haber elecciones en los Estados Unidos y tendrían que afrontar, por ejemplo, a otro candidato presidencial que no sea Joe Biden. Sabemos cómo está la situación política convulsionada en los Estados Unidos, el enfrentamiento que hay entre el expresidente Donald Trump y también el Partido Demócrata y los golpes que han recibido y demás entre bandos y bandos. Y eso que ha incidido un poco también en que el oficialismo adelante las elecciones. ¿Qué hay de cierto en eso? Y otra cosa, ¿cómo se están preparando ustedes internamente los partidos pequeños, por ejemplo, como Vanguardia Popular, para afrontar esta cara de estas elecciones primarias? Yo no creo que en esas elecciones presidenciales participe la mayoría de todos los venezolanos que se han ido del país, la diáspora, que ha sido muchísima. Según el último sondeo de la ONU, son más de 7 millones de venezolanos y se siguen yendo cada día más. Yo calculo que son cerca de 8 millones. 8 millones. Sí, sí. Ahora, 4.800.000 venezolanos que están fuera no tienen derecho al voto. Esa es una pelea que hay que dar. Y el CNE está obligado a garantizar el derecho al voto. Ellos van a poner las miles de trabas para evitar que este sector, aunque alguna gente en la oposición dice, espera, derrotamos a Maduro aún sin el voto internacional, porque el descontento aquí es fuerte, ¿no? Muy fuerte. Hay una amplia mayoría que rechaza a este régimen. Por supuesto, si tú haces un sondeo de opinión desde el punto de vista de los partidos, el PSUV sigue siendo un partido fuerte, ¿no? Tiene, y si lo, desmenuzas a la oposición, que son como 20, 24, 30 partidos, sí. Por supuesto, cada uno en particular no gana en relación con midiéndose con el PSUV, ¿no? Pero la sumatoria, por supuesto, la sumatoria de todos los partidos le da la mayoría a la oposición. Porque también hay que reconocer que hay un sector importante que hasta que no se acerque el proceso electoral no se va a definir. Ahorita dicen que no saben, no responde o que no están con ninguno. Uh-huh. Es decir, una buena cantidad de gente está descontenta con la oposición y está descontenta con el régimen. Por supuesto, eso hay que evaluarlo porque en un proceso electoral eso pone en peligro por lo menos el triunfo electoral de la oposición, porque la gente puede decidir no ir a votar. Entonces la campaña de la oposición tiene que ser ganar la confianza de la gente para que vaya a votar. Y eso implica no solamente una oferta de un candidato unitario, que tiene que haber un candidato unitario, sino que también ese candidato unitario exprese el sentir de la gente, que sea auténtico, que realmente tenga pues los elementos fundamentales que la gente está exigiendo para respaldar a una persona como candidato presidencial. Sí, porque hay un tema que es que la campaña debe ser esperanzadora,
porque en el venezolano en este momento hay mucha desesperanza. Quizá por eso se esté saliendo mucha gente del país y mucha gente dice, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Para qué voy a ir a votar? Que nada se va a lograr, sí. Nada se va a lograr. Ellos tienen los militares, ellos tienen la fuerza, ellos tienen el poder, tienen las instituciones del Estado. Pero es una postura que se ha sembrado, porque no es menos cierto que la oposición. Yo no me voy a salir de ese paquete. Yo creo que todos hemos cometido errores. Claro. Y aquí se cometieron errores en el 2017. En el 2019, por ejemplo, nosotros le exigíamos al liderazgo, al que tenía la dirección política de todos esos procesos, que asumiera con más firmeza las cosas, pero no, realmente no se aprovecharon esos momentos que era factible. Entonces la gente que se esperanzó en que iba a caer Maduro, que Maduro iba a ser desplazado, o que este gobierno iba a ser desplazado, al no ver ese resultado se decepcionó. Y por eso pierde la esperanza, ¿no? Ahora, hay cosas que motivan. Por ejemplo, aquí, si los maestros no se hubiesen movilizado en agosto para exigir que se les devolviera un dinero que se les habían robado, porque era un dinero que le correspondía a cada quien, claro, que era el bono de vacaciones. Si los maestros y los universitarios, incluso nosotros, los distintos gremios de pensionados y jubilados que acompañamos a esa protesta, si nosotros no hacemos las movilizaciones, ese dinero estuviera en manos del gobierno, no hubiesen cancelado nada. Entonces nosotros hemos dicho, son dos cosas: unión, unidad y lucha. Son dos cosas que deben ir de la mano. Claro, yo en estos días le decía a los compañeros del Frente Amplio que también el tema de la organización. Por ejemplo, la organización sindical, la organización comunitaria o vecinal, las organizaciones que antes existían con mucha fortaleza, desaparecieron. Por ejemplo, las organizaciones vecinales desaparecieron porque fueron secuestradas, mejor dicho, se impuso desde el poder un modelo que se llama los consejos comunales. Se sustituyeron prácticamente. Sí, pero legalmente tú no tenías por qué dejarte, digamos, intimidar por eso, porque la asociación de vecinos es legal, entonces están registradas. Vamos a hacer otra vez la pausa, pues ya tengo que volver a identificar. Hacemos la pausa y seguimos hablando de este tema. Antes les quiero decir que nos envía por aquí un mensaje nuestro amigo Carlos Petit. Los trabajadores y los pensionados rechazamos el plan borrón y cuenta nueva que pretende cobrarnos $47 cuando nuestros sueldos y pensiones no alcanzan ni para comprar comida. Nosotros estamos de acuerdo en pagar, pero cuando tengamos sueldos y pensiones justas y dignas y nos presten un buen servicio eléctrico, dice Carlos Petit. Eso es. Dice, bueno, saludos a Carlos Petit. Vamos a la pausa, ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11:46. Conectando talentos. Todo en tecnología, negocios y finanzas para emprendedores. Conectando talentos. Lunes y miércoles, desde las 3 de la tarde por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces. De lunes a viernes puedes entrar a una librería a través de tu radio. El poeta Luis Peroso Cervantes te recibirá en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Un espacio diario para la recomendación de libros, lecturas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y la intelectualidad. Es un puerto del cual zarpar al océano de la imaginación y el conocimiento. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, con todas las voces. De
lunes a viernes, justo a mediodía, usted tiene una cita con la información del momento en Punto y Seguimos. De 12 a 1 de la tarde por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y Seguimos. RadioTubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. RadioTubers, desde las 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden que todavía está abierta la línea el 0424-634-8306. Recuerden también mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram, @Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, estamos en el último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Quedó una conversación buena al aire con nuestro invitado del día de hoy, Golfredo Dávila, secretario general de Vanguardia Popular acá en la entidad de Maracaibo y en el Zulia también, ¿no, Golfredo? Sí. Veíamos lo que decía Carlos Petit. Pero antes de eso te iba a hablar, lo de Carlos Petit. Lo de Carlos Petit, sí, esa exigencia que ni siquiera, cómo van a hacer borrón y cuenta nueva si no tienen los recursos, porque las pensiones no les llegan ni completas. Vemos lo que sucede también con el pago de las pensiones, con el pago del bono Amor Mayor, por ejemplo. Y los aguinaldos. Ciertamente, y saludos a Carlos si está escuchando, que formamos parte de la misma organización social, se llama Unión Nacional de Acción Social Sindical y Gremial, UNAS. Desde allí hemos impulsado la lucha de los adultos mayores y bueno, también de la defensa de los derechos de los trabajadores. Desde la óptica que plantea Carlos, digamos, rechazo al programa Borrón y Cuenta Nueva, estamos plenamente de acuerdo porque se trata de dos cosas. Primero, que la gran mayoría de los venezolanos no tiene un ingreso como para cancelar en dólares tal cual se está planteando. Y dos, que bueno, tienen que mejorar el servicio. Si hay garantía de que hay un buen servicio, la gente podría cancelar ese pago por el servicio, pero no en los montos que el gobierno plantea o que en este caso Corpoelec plantea, ¿no? De eso se trata de que nosotros comencemos a generar una matriz de opinión para rechazar esa situación. Claro, se está planteando la posibilidad de hacer una protesta, pero eso tenemos que organizarlo bien. Y había terminado el segmento anterior planteando el tema organizativo, que también es importantísimo. ¿Por qué? Porque las comunidades tienen necesariamente que tener organización, no organización partidista como lo es ahorita. El Consejo Comunal es una organización de un partido, es un comité de base del PSUV. Así lo ha definido la gente, porque incluso la gente que no se ha incorporado a los consejos comunales dice, bueno, pero ¿cómo me voy a incorporar a un consejo comunal si eso es del partido del gobierno? Entonces nosotros estamos planteando restituir las organizaciones comunitarias, los grupos deportivos, los grupos culturales, las organizaciones civiles que existían o las asociaciones de vecinos, si es que es decisión de la Asamblea de Ciudadanos restituirlas, porque ¿qué es lo que y el plan que estamos haciendo, programando asambleas de ciudadanos para que de manera constitucional
los vecinos del barrio X se organicen en una instancia que les permita reclamar todo esto que estamos diciendo ahorita. Si es el aseo, es el aseo. Si es el SAGAS, es el SAGAS. No importa si eso lo tiene la oposición. Pero si es el agua, que es del gobierno nacional, que lo controla el gobierno nacional, o si es el Corpo es lo mismo, para que cada quien en su sector defienda como debe ser los derechos, no de manera, vamos a decir, aventurera, sino bien organizada. ¿Y por qué digo que esos tres elementos, la unión y la organización y la acción o la lucha de calle, es lo que va a permitir el triunfo electoral? Bueno, porque si se trabaja en una sola cosa, no tenemos la garantía. Por ejemplo, si todos los partidos se dedican a lo electoral, ¿qué le va a decir la gente que tiene problemas en su barrio a un partido que esté solamente trabajando la organización electoral? Dice, bueno, o usted quiere el cambio para nada más llegar al poder tú, o quiere el cambio para beneficiar a al país, a los problemas que tiene la gente. Entonces, tiene que haber una empatía de ese liderazgo con los problemas de la gente. Si no, la gente no va a seguir confiando en nadie. Entonces va a seguir la postura de mucha gente. Dicen que hay un 60% de venezolanos que no está ni de acuerdo con la oposición ni con el gobierno. Entonces eso quiere decir que hay gente que no cree en los partidos políticos, y esa es una de las razones. Si el liderazgo político, si nosotros como políticos no nos involucramos en la lucha diaria de los vecinos, de los trabajadores, de los pensionados y jubilados, eso va a llevar a que realmente ese proceso de escepticismo siga pendiente, y entonces se pone en peligro cualquier proceso electoral. Ahora, si nosotros cumplimos esos tres requisitos, de seguro, con toda la seguridad, el triunfo va a ser para alguien distinto al rey, al gobierno que hoy tiene el poder. Hace días ustedes, como Frente Amplio, tuvieron una reunión grande, ampliada, sí. Ampliada en el Colegio de Ingenieros del Estado Zulia. ¿Cuáles fueron los principales puntos que se tocaron en esa reunión? Siempre de cara a la organización en el Estado Zulia. Para esas elecciones. Fundamentalmente eso, pero allí se tocó el tema, vamos a decir, básico, central, fue el tema de la necesidad de la unión. Nosotros allí leímos un manifiesto donde planteamos, aparte de señalar los graves problemas que tiene el país en todos los órdenes, político, económico, social, moral, colocamos varias propuestas para el país. Y quizás la fundamental es la necesidad de construir un instrumento unitario y ese proceso, reforzar el proceso primario. Pero lo acompañamos con esto que acabo de decir. Por ejemplo, y eso también lo dice mucho nuestro querido amigo Germán Pexol, si tú vas a una negociación en México y no colocas como elemento fundamental la libertad de los presos políticos, no estás negociando nada. Pues son más de 300 presos políticos que existen en este país por razones. Bueno, ustedes tienen varios periodistas, claro, en el caso de Roland Carreño. De Roland Carreño, por ejemplo. Que están allí por pensar distinto, no hay otra. Es decir, las acusaciones que hace el gobierno, incluso nosotros tenemos compañeros del partido presos, pues. Un compañero que se llama Gabriel Banco, que es de la Dirección Nacional de Vanguardia Popular, lo detuvieron conjuntamente con los amigos de Bandera Roja y otros más, dirigentes sociales, son defensores de los derechos humanos, todos. Y Gabriel Blanco, aparte de ser defensor de los derechos humanos, su esposa es miembro de organismos de derechos humanos, él además es dirigente sindical. Entonces, ¿cómo es que se le va a calificar de terrorista? Es decir, son acusaciones falsas todas, de todos los presos. El caso de Javier Tarazona, pues. Porque Javier Tarazona estaba hurgando en lo hondo, estaba denunciando el tema de Apure, el tema del coqui, estaba desenmascarando cómo era el problema, la realidad, estaba diciendo la verdad, y por eso fue detenido. Es decir, hoy, si tú dices la verdad, puedes ser detenido, pues, y eres y te califican de terrorista, pues, por decir la verdad.
Sí, esa es la realidad en muchos aspectos. Entonces ese es un elemento que se tocó en el acto. ¿Por qué? En el acto del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque está allí latente y nosotros hemos dicho, casi todos los años lo decimos, pero cuando se acercan las Navidades, nosotros la consigna es por una Navidad sin presos políticos. Entonces este Frente Amplio ha querido, digamos, plantear, y en el acto lo hicimos de esa manera, plantear que si nosotros no nos involucramos en el aspecto social y seguimos solamente que vamos a las primarias y que todos los candidatos comienzan a medirse, que es normal, pero si hacemos solo eso, nos equivocamos. Tenemos que combinar todas las formas de lucha y de organización para poder triunfar y poder desplazar al gobierno del poder. Bueno, ingeniero, se nos acabó el tiempo. Son las 11:58. Bueno, gracias, Felipe. Y bueno, a veces uno quisiera seguir diciendo cosas. Claro. Pero bueno, y disculpen los oyentes que a veces también uno dice, bueno, esto es lo que estás repitiendo, cosas que ya sabemos. Pero hay que decirlas porque, ¿cómo es que dice el dicho? Que las cosas bien por sabidas se callan. Algo por el estilo, no recuerdo muy bien el dicho. Sí. Bueno, muchas gracias al ingeniero Golfredo, que estuvo con nosotros el día de hoy, secretario general de Vanguardia Popular, Golfredo Dávila, en el estado Zulia, y además miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía de esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana por acá, por este mismo dial, a través de 88.1 FM. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Textil Sensport, confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en @textilsensport. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @socialmediaalterna. Frecuencia Noticias.